Segunda de Pedro 3:18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo todos en voz alta y una vez terminado el versículo vamos a orar al Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Buen Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte y dar la honra a tu persona divina, Señor, por concedernos lo que hasta el día de hoy hemos disfrutado. No solamente los bienes materiales, los recursos para poder subsistir en esta humanidad, sino principalmente por lo espiritual, por la salvación que en Cristo Jesús tú nos has otorgado en tu gracia y en tu misericordia. Padre, por ello te agradecemos también el hecho de estar presentes en el templo en esta mañana. Te ruego que nos enseñes, te ruego que nos hagas comprender tu palabra. Hay un tema que tratar, que exponer, que escuchar, que recordar. Y ayúdanos, oh Dios, para que tu Espíritu Santo nos ilumine, para tener siempre latente dentro de nosotros el hecho de que necesitamos mantenernos en crecimiento espiritual y nunca detenerlo. Bendice pues esta mañana no solamente las clases en los diferentes salones, sino la clase de esta mañana aquí en el santuario, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Siempre es importante que reconozcamos que en la vida cristiana debemos de crecer. Usualmente el concepto del crecimiento se aplica no solamente a la vida misma, a la vida física me refiero, sino a la vida espiritual. Todo nacimiento requiere un crecimiento posterior. Todo, hablando materialmente, biológicamente, pero también tomamos la analogía y hablamos de que en un nacimiento espiritual, cuando se presenta un nuevo nacimiento espiritualmente hablando, entonces también se va a requerir necesariamente un crecimiento espiritual. Cuando una persona se convierte a Cristo y viene a los pies de Cristo, entonces si su llamado, su decisión y su conversión fue real y genuina, entonces va a manifestar evidencia de madurez a través del proceso de crecimiento. Por definición, la vida es un proceso de crecimiento. Todo lo que está vivo crece y debe crecer. Por ejemplo, las semillas se convierten en árboles y en algunos casos llegan hasta alturas de decenas de metros, por ejemplo. Y el principio del crecimiento en sentido general también, repito, se aplica o se confirma en el ámbito y en la esfera espiritual. Una característica inherente y especial y esencial para todos los que estamos y formamos parte del cuerpo de Cristo, pues es un crecimiento espiritual a nivel individual. Una iglesia no crecerá si los miembros de una iglesia no crecen. Una iglesia crecerá en madurez espiritual y en todos los ámbitos, sobre todo en el espiritual, cuando sus miembros reflejan crecimiento espiritual en su propia vida. Así que lo colectivo, lo congregacional es reflejo de lo individual. Si un cristiano está bien con Dios, la iglesia estará bien con el Señor. Por ende, en la mayoría y en un estado normal, y me permite decirlo así, un estado normal espiritual. Hay situaciones en las cuales quizá una congregación no crecerá porque aunque a pesar de que hay miembros que van en franco crecimiento espiritual, hay algo que le está impidiendo. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Puede haber algo en alguien que esté impidiendo que esa congregación crezca a pesar de que la mayoría sí están creciendo. Sin embargo, estamos hablando en un sentido genérico. El crecimiento espiritual, hermanos y muchachos, es una responsabilidad de cada cristiano y tenemos que verlo así. Vuelvo a repetir, dijo un pastor, ¿no? Que es un pleonasmo, ¿no? Porque repetir es volver a decirlo, ¿no?
Entonces voy a repetirlo. El crecimiento espiritual es una responsabilidad de cada cristiano. Voy a leer algo que encontré en algún comentario hace tiempo acerca de unas palabras que un pastor los dijo, nada profundo, sencillamente algo muy práctico y muy real. Un pastor expresó lo siguiente: el gran privilegio del Hijo de Dios es la relación. Su gran responsabilidad del creyente es crecer. Todo mundo ama a los niños, pero nadie que esté cuerdo desea que los niños permanezcan en el departamento de cuna. ¿Se entiende, verdad? Son muy curiosos, son muy tiernos los niños, pero nadie desea que permanezcan años en la misma cunita, ¿verdad? La tragedia, sin embargo, es que muchos cristianos, tomando la analogía, es que muchos cristianos nacidos de nuevo, es decir, convirtiéndose a Cristo, nunca crecen. Otros, incluso otros creyentes, sufren de regresión espiritual infantil. Es decir, una vez convertidos a Cristo, van creciendo, se detienen, dejan de crecer, dejan de madurar espiritualmente y presentan una regresión espiritual, en un sentido de decir, se vuelven niños nuevamente. Por otro lado, dijo este pastor, el propósito del Padre Celestial es que los niños en Cristo, entre comillas, que son los recién convertidos, se conviertan en personas maduras en Cristo. Nuestro nacimiento debe continuar con el crecimiento. Es decir, crecimiento es nacimiento y posteriormente crecimiento. Lo que debe preceder al crecimiento debe ser un nacimiento espiritual, hablando de los cristianos. Así que, cuán real las palabras que expresó este pastor. Todos debemos de crecer en nuestra vida espiritual. Es raro, no es raro, pero es hasta cierto punto incómodo ver a cristianos de años, por ejemplo, que no manifiestan crecimiento espiritual. Y me estoy refiriendo a lo más elemental. Cristianos que, por ejemplo, ya maduros físicamente hablando, ya entrados en años, que uno llegó a conocerlos tengo en mente algunos hermanos que yo conocí cuando yo tenía como 10, 11 años, y todavía yo ya era un joven ya de 19, 20 años, y yo continuaba viendo a esos hermanos, pero esos hermanos nunca dijeron un versículo de memoria en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se sabía ninguno. El maestro de escuela dominical un día preguntó quién se sabía Juan 3:16, y estos hermanos nunca lo mencionaron, no lo sabían. De años me refiero. Juan 3:16, uno lo aprendió, hermanos, cuando estábamos en la clase de los principiantes en la escuela dominical. Aunque sea la mitad del versículo, pero lo aprendimos, nos lo enseñaron las maestras de escuela dominical. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso uno lo aprendió en la clase hasta de párvulos. Es más, algunos hasta de cuna, que ya están empezando a hablar, ya medio dicen el versículo del Salmo 23:1. Y hay hermanos de años que no saben ningún versículo, no saben encontrar en la Biblia los pasajes. Y me estoy refiriendo a años, yo no me refiero a nuevos hermanos, o que tienen poco tiempo de haberse convertido. Pero ya debemos de ubicar los libros de la Biblia. Me estoy refiriendo a algo muy práctico. En predicaciones hay predicadores donde están, a ver, hermano, vamos a buscar la Biblia, y abran en Proverbios, y vamos a buscar el versículo, y hay hermanos que están buscando en Apocalipsis, y todavía le dan vuelta en la pasta para ver si hay otro libro después de la pasta, ¿no? No. Ahora, esos son aspectos prácticos, ¿no?, que se pueden arreglar muy fácilmente y aprendiéndoselos y todo eso. Pero me estoy refiriendo enfáticamente, hermanos, a lo doctrinal, al contenido real y verídico, teológico, por decirlo de una manera, del contenido de la Biblia. Las historias bíblicas, los relatos, el mensaje de cierto libro,
En el Antiguo Testamento básicamente encontramos historia. Claro, hay referencias que podemos apoyar un poco de doctrina, pero el Nuevo Testamento básicamente es donde encontramos toda la teología, toda la doctrina bíblica que sustenta nuestra fe y nuestro fundamento. Tenemos que aprender a crecer en nuestra vida espiritual y no estancarnos en nuestra vida espiritual. Vamos a ver algunos conceptos espirituales, hermanos, para reconocer, para poder crecer de una manera espiritual. Nadie podemos decir, yo ya soy lo suficientemente fuerte espiritualmente hablando para decir, ya no voy a crecer. Nadie podemos decir que hemos llegado a un tope del conocimiento espiritual, ¿verdad que no, hermano? No, siempre hay algo que aprender de la Biblia y algo que recordar también. No siempre vamos a venir a la iglesia y vamos a aprender algo, no voy a decirlo novedoso, porque todo lo que ya está escrito y no hay nada nuevo, dijo Salomón. No hay nada nuevo debajo del sol. Todas las enseñanzas bíblicas que se han expresado siglos atrás es lo que se sigue enseñando hoy en día. Quizás con mayor detenimiento, con mayor profundidad en algunos casos, o con mayor claridad en algunos, porque quizás en algunos aspectos hemos creído algo que quizás no era tan claro para nosotros, pero ya en la vida cristiana actual, con un estudio más concienzudo de las Escrituras Santas, nos damos cuenta y caemos en cuenta de ciertas verdades bíblicas que anteriormente no las habíamos apreciado como tal. No me estoy refiriendo a enseñanzas nuevas, porque no hay ninguna enseñanza nueva en la Biblia. Todo ya está escrito. Todo lo que los apóstoles enseñaron, Cristo enseñó, es lo mismo que se sigue enseñando hoy en día en la iglesia de Cristo. Bueno, veamos. Número 1, es desalentador, quiero decir, y decepcionante saber de cristianos que no se han desarrollado ni crecido en su fe. No debemos ser nosotros uno de ellos. No debemos desalentar a otros hermanos que llegan a la iglesia, que tienen poco tiempo en la fe, que se van añadiendo, que van añadiéndose al cuerpo de Cristo, y saber que tenemos tiempo en el Evangelio, pero que no andamos de acuerdo, como dijo el apóstol Pablo, a nuestra vocación a la cual hemos sido llamados. Piense por un momento que una falta de crecimiento espiritual es innecesaria, porque Dios nos ha provisto a cada cristiano, a través de su palabra, obviamente, de todos los recursos espirituales necesarios para el crecimiento. Un día llegó un hermano, un padre de familia de la iglesia, no de aquí, de una iglesia que yo estuve pastoreando hace tiempo atrás. Y me dice, pastor, nos vamos a ausentar de la iglesia, nos vamos a ir a otra iglesia. Le digo, ¿por qué motivo, hermano? Pues andamos viendo opciones, dijo el hermano. Le digo, ¿y a qué iglesia ha ido? Y ahorita le voy a empezar a cuestionar, por supuesto, ¿verdad? Pues a una iglesia en inglés, estamos en Estados Unidos, ¿no? Pues estamos buscando una iglesia en inglés. Le digo, pues estamos en Estados Unidos, aquí parece en una esquina y prácticamente todas las predicaciones están en inglés. Ahora dígame, ¿por qué motivo quiere irse de la iglesia? Están buscando, es que no estamos creciendo espiritualmente, pastor. Le digo, en la escuela dominical, ¿de qué se enseña, hermano? ¿De la Biblia? En el culto de predicación de la mañana, ¿de qué se enseña? De la Biblia. En el culto de la tarde, al cual ustedes no vienen, ¿de qué cree que se enseña? Pues de la Biblia, me imagino, claro, por supuesto. Los miércoles de estudio bíblico, ¿de qué cree que estamos enseñando? Las veces que usted ha venido, porque no siempre venía el hermano. Pues de la Biblia. En las reuniones de matrimonios, ¿de qué enseñamos? De la Biblia. En las reuniones de los jóvenes que hemos tenido, ¿de qué se les enseña? De la Biblia, seguramente, claro. En las reuniones de damas que se tienen cada semana, ¿de qué cree que se le enseñan a las hermanas? Pues de la Biblia. ¿Y no está creciendo espiritualmente usted? Con trabajos hablaban el inglés y se van a ir a una iglesia en inglés cuando el español lo entendían a medias. Y se iban a buscar una iglesia en otro idioma para crecer más espiritualmente. Cuando Dios nos ha dado todo, hermanos, todo en nuestra propia iglesia para poder madurar espiritualmente, así que no es necesario
Es innecesario que un cristiano no crezca, se estanque espiritualmente cuando Dios nos ha provisto de los recursos necesarios y suficientes para nuestro propio crecimiento y madurez espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Son pretextos. Digo, hermano, mejor dígame cuál es la razón por la cual ya no quiere estar en esta iglesia, nada más, porque está poniendo un pretexto. Si no crece en su propio idioma, que es su lenguaje materno, ¿cómo va a crecer espiritualmente en otro idioma? De aquí que lo maquile. Pero bueno, respeto su decisión. Entonces debemos de entender, hermanos, que es ilógico, es irrazonable que no crezcamos de manera espiritual cuando Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado una iglesia. Si usted asiste a la iglesia, usted en la Biblia, la palabra de Dios, usted pertenece al cuerpo de Cristo, usted debe de crecer. Semana tras semana detrás de este púlpito se predica la sana palabra de Dios. ¿No es cierto, hermano? La escuela dominical se enseña palabra de Dios. No se predica del himnario, aunque el himnario nos ayuda, los himnarios nos ayudan a tomar una frase quizás sobre una idea bíblica, porque la mayoría de los himnos son tomados de las ideas y base bíblica, pero no vamos a predicar de un himno. Como un hermano se puso a predicar quiero hablarles del himno ciento y tantos, ¿no? En una iglesia, no aquí. No vamos a enseñar de un escrito de Pablo Neruda, por ejemplo. Es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios se expresa, se presenta, se predica, se estudia, se medita y se presenta en una congregación, dicha iglesia debe crecer. Y si alguien no crece es porque no quiere crecer o porque no tiene la disponibilidad para madurar espiritualmente. El crecimiento espiritual, hermanos y muchachos, es tanto esencial y es posible, por supuesto, además de que es un mandato. ¿Qué dijo Pedro o qué dijo Dios a través del apóstol Pedro en el pasaje que leímos? Segunda de Pedro 3:18. Exactamente, antes bien dice creced en la gracia, que es un imperativo, no es cierto, es una orden. Crecen, tienen que crecer. No está dando la opción de a ver si te sientes bien, o a ver cómo amaneciste, o a ver cómo... No. Es crecer, ustedes deben de crecer en la gracia. Es una orden, es un mandamiento, y cuando la palabra de Dios lo expresa como un mandamiento, usted y yo debemos de tomarlo tal y como es. Tenemos que obedecer ese mandamiento sin cuestionarlo. Pablo escribió estas mismas palabras de estímulo a los hermanos de Corinto. Si me acompaña a 2 Corintios 3:18, y el que lo tenga o la persona que lo tenga puede ponerse de pie y leerlo en voz alta. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el poder del Espíritu del Señor. Exactamente, muchas gracias, hermano. Aquí está hablando el apóstol Pablo sin mencionar el crecimiento espiritual o la madurez espiritual. Está hablando de que la gloria de Cristo es reflejada en el creyente en su incremento espiritual. Dice el versículo que leyó el hermano, por tanto nosotros todos, ¿a quién se refiere Pablo cuando les dijo a ellos nosotros todos? ¿Mm? A todos, a la iglesia. ¿Y quiénes son todos? A nosotros, a los cristianos. Ahí se refería a él, porque dijo nosotros todos, se refería a él. Aquí estaban utilizando un lenguaje inclusivo el apóstol Pablo, y no como el inclusivo que dicen hoy. Porque se está refiriendo a sí mismo, y cuando dice todos se refiere, además del mismo, a la congregación de Corinto y a todos los creyentes. Para nosotros al leerlo, pues ya no están incluidos aquí los de Corinto, porque ya fallecieron. Es nosotros todos, los cristianos que vivimos actualmente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dijo Pablo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu
del Señor. ¿Cómo se refleja la gloria de Cristo en nosotros, hermano, a través de la Biblia? La Biblia es el espejo y cuando la abrimos para meditarla, para predicarla, para leerla, la gloria de Dios se refleja a nosotros a través de sus páginas. Es por eso, hermanos, que debemos de darle la importancia debida a la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, hay quienes dicen en bibliología que es un libro cualquiera, pero no es cierto. La Biblia, la palabra de Dios, no es un libro cualquiera, es el libro de Dios. Debemos de respetarlo, debemos de no venerarlo, pero de respetar la palabra de Dios, de cuidar la Biblia, de darle el lugar que le corresponde, porque es la manera en que Dios nos habla a nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Dios ya no nos va a hablar a través de un sueño, como me dijo un hermano que era piloto aviador. Dios me reveló, dice que tenía que viajar a Monterrey, él vivía en el Estado de México. Iba llegando ahí era un piloto aviador privado, trabajaba para alguien y cuando iba llegando Dios me dio una imagen así, un flachazo de una ciudad con edificios y un cerro y que no sé qué, y empezó a describir según él Monterrey. Dice, y cuando llegué a la oficina me dijeron, se te cambió tu itinerario de viaje, ahora vas a viajar a Monterrey, Nuevo León. Ay, gloria al Señor, Dios ya me lo había mostrado a mí. Dijo. ¿Y eso qué? Espiritualmente le va a ayudar a crecer. Dios no nos habla de esa manera. Dios nos habla actualmente a través de su palabra. Antiguamente Dios mostraba alguna revelación que Él quería darle a algún personaje a través de un sueño, como lo miramos con Daniel, con que interpretó el sueño del rey, a José, por ejemplo, que interpretó el sueño del faraón, etcétera. Porque la palabra de Dios todavía no había sido culminada, el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento ya fue cerrado. Ya Dios se revela únicamente a través de la Biblia. Nos habla a través también y confirma a través de eventos, de situaciones que vemos en otras personas, para enseñanzas propias, pero nos habla a través y únicamente de su preciosa palabra. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración y Él se comunica a través de sus hijos, a través de la palabra de Él, su palabra. Así que cuando esto sucede, hermanos, que la Biblia, al abrirla y se refleja la gloria de Dios a nosotros a través de su palabra, un verdadero crecimiento espiritual entonces tiene lugar en el creyente y somos transformados de gloria en gloria, como dijo el apóstol Pablo en este versículo 18. Dicho de otra manera, es Dios a través de su Espíritu que nos hace crecer en niveles que van en aumento de espiritualidad, madurez espiritual, hacia la semejanza de Cristo. En Efesios, capítulo 4, ¿quién lo puede buscar, por favor? Donde dice, es el capítulo 4, después del 11, donde dice que el propósito de ser edificados y de crecer es llegar a la semejanza, a la estatura de la medida del varón perfecto, ¿no? A ver, déjenme buscar el versículo. ¿Alguien lo encontró? ¿Será? A ver, hermana. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Correcto, muchas gracias, hermana. A un varón perfecto, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un nivel del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto, hermano? Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos ¿y cuándo vamos a llegar a esa medida espiritual? Never, dijo el gringo, ¿verdad? Nunca mente, dijo la chimoltrufia. Nunca. Tenemos que buscar llegar a ser semejantes a Él, como lo dijo Pedro también, en el capítulo 3. Y lo menciona el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a llegar a un nivel de madurez espiritual perfecto. Hay una doctrina bíblica que es la perfección, quizás algún día la veamos.
Pero eso no lo vamos a obtener aquí en la tierra, vamos a estar en el cielo. Perfección plena en el sentido de impecabilidad, ¿no? No de cero equivocaciones, impecabilidad. Sin embargo, dice la Biblia, tenemos que avanzar en madurez, ser transformados, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo bien, para no permanecer en un nivel de inmadurez. La pregunta es, hermanos, ¿qué tanto usted está creciendo en su fe? ¿Qué tanto estoy yo creciendo en mi fe? La iglesia hace lo suyo. El siervo de Dios que Dios ha puesto aquí hace lo suyo. ¿Usted está desarrollando lo que Dios le pide que usted desarrolle? Así que el crecimiento espiritual, vamos avanzando, es requerido. Alguien, ayúdeme a buscar, por favor, 2 Corintios 13:9. Hay varios pasajes. 2 Corintios 13:9. Y lo lee cuando yo les diga, por favor. ¿Alguien más? Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. ¿Alguien más? Efesios 4:13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Y alguien más, Filipenses 3:13 y 14. Repito, 2 Corintios 13:9. Gálatas 4:19. Efesios 4:13. Y Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. La palabra de Dios, hermanos, nos urge y nos requiere que maduremos o crezcamos de manera espiritual. Puede haber un cristiano muy culto que conozca sobre muchos temas, que sea hasta políglota, que se exprese de una manera correcta, que estudie libros de diferentes temas, pero no se puede comparar con el crecimiento espiritual necesariamente una persona que tenga cultura y que no tenga a Cristo en su vida. Me refiero a que puede haber un cristiano sin analfabeta, que no sepa leer, que no sepa escribir o muy poco, pero puede ser una persona sabia espiritualmente hablando. Puede ser una persona madura espiritualmente hablando, porque su amor está en la palabra de Dios y lo poquito que puede leer, o si no sabe leer, lo que alcanza a escuchar, sus sentidos, involucrarlos en la predicación, en la meditación, en la enseñanza bíblica, lo capta y lo trata de practicar en su vida. ¿Qué dice en la Biblia en 2 Corintios 13:9, por favor? Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Exactamente, muchas gracias, hermano. Ahora, Pablo aquí, o Dios, a través del apóstol Pablo, le estaba requiriendo a la iglesia de Corinto el crecimiento espiritual o la madurez espiritual, como lo dijo Pablo en el versículo 9 que leyó, ¿verdad? Hermano, por lo cual nos gozamos, dijo Pablo, de que seamos nosotros débiles. En un sentido, se está refiriendo a que los hermanos de la iglesia de Corinto eran fuertes espiritualmente hablando, aunque había situaciones que no estaban reflejando su madurez espiritual. Pero no era toda la iglesia los débiles espirituales. Debió haber habido algunos hermanos fuertes espiritualmente. Pablo lo reconoce en este versículo. Nosotros somos débiles en comparación a ustedes y ustedes son fuertes. Y nos gozamos en eso, dijo Pablo. Pero aún oramos por vuestra, ¿qué cosa, hermano? Por vuestra perfección, les dijo Pablo. Pero no se me emocionen, les dijo Pablo, ¿verdad? Porque ya los hermanos al escuchar la carta iban a andar lurios, ¿verdad? Ay, Pablo es débil, nosotros fuertes, ¿no? Dijo, no, pero ustedes espérense. Pero continuamos orando por su perfección, porque todavía hay aspectos que no han perfeccionado en la gracia del Señor. Esto quiere decir, hermanos, que como cristianos, también nosotros podemos ir avanzando en nuestra fe, pero hay áreas todavía que no han sido cedidas al Espíritu Santo. ¿Verdad que sí, hermano? Solamente usted lo sabe y yo sé de lo mío. Solamente tú, joven señorita, sabes cuáles son tus áreas débiles en tu vida que todavía no has permitido que Dios trabaje en ellas. O que no quieres que Dios trabaje en ellas. Tú quieres apropiarte de ello. Y tú dices, así estoy bien.
Esto me lo toquen, esto no me lo muevan, aquí ni se metan, ¿verdad? Porque esto es mío y así soy, así seré. Y así soy, dijo Pedro Infante, así soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Y nadie me va a hacer moverme de mi posición y así es. No. Tenemos que ir, Pablo dijo a los hermanos, pero continuamos orando para que continúen en un estado, en un proceso de perfección, más allá de la santificación. También se le requirió no solamente a los corintios el crecer o el madurar espiritualmente, sino a los hermanos de las iglesias de la región de Galacia. Gálatas 4:19, por favor, ¿quién lo puede leer? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. 4:19, perdón, sí, correcto, gracias hermano. Les dice Pablo les expresa como si él fuese una nodriza, la cuidadora, la nana o la misma mamá, con esa ternura que pudo haberles buscado la protección a los hermanos de Galacia, y les dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Usted sabe la situación que estaban viviendo los hermanos de Galacia, sí o no? ¿Se acuerdan? Bueno, se acuerdan por haberlo leído y estudiado, ¿no? No porque estuvieron ahí. ¿Cuál era la situación? A ver, ¿quién me puede explicar en un minuto? ¿Qué situación había en los hermanos de Galacia? Galacia no era una ciudad, era una región, como decir territorio de Baja California, que ya no es territorio, ¿no? A ver, ¿quién me recuerda? Bueno, yo sé, ¿no? Pero quiero que ustedes recuerden. Hermano. Habían otros maestros que les estaban enseñando falsas doctrinas. ¿Como cuál falsa doctrina? Principalmente, ¿se acuerdan? Ok, ¿los hermanos de Galacia eran judíos o eran gentiles? Gentiles. Eran gentiles, exactamente porque no habían nacido en Jerusalén. Probablemente había algún judío ahí natural. Sin embargo, no. Eran gentiles en sentido general. Se habían convertido a Cristo, habían aceptado el mensaje de salvación y continuaron en su vida cristiana. Ahora, Pablo los había discipulado, los había puesto en una posición donde tenían que ir perfeccionándose, madurando espiritualmente hablando, pero de repente resulta que habían salido de Jerusalén y se había promovido la falsa doctrina o la falsa enseñanza de que los gentiles, para que sean llamados hijos de Dios y que hayan sido considerados creyentes, debían de pasar el mismo proceso que los judíos. Es decir, debían de hacerse judíos, convertirse al judaísmo, adoptar la ley de Moisés y practicar la ley de Moisés y apropiarse de algunos ritos ceremoniales, etcétera, y entonces convertirse a Cristo a través del judaísmo, para que fuese eficaz la salvación a un gentil. Ellos decían, algunos judíos, por supuesto, no todos, ellos decían, ¿cómo puede ser posible que los gentiles nada más con creer, igual que nosotros, sean salvos? Tienen que pasar el mismo proceso de circuncisión en el caso de los varones, cumplir con las leyes de Moisés, etcétera, y entonces era la ley de la mano y Cristo. Entonces esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina, esa herejía, comenzaron a promulgarla entre algunas iglesias por ejemplo, de Galacia. Y los hermanos les habían escuchado. Por eso es razón por la cual en el primer capítulo Pablo les dice, hermanos, no es que haya otro evangelio, sino que solamente hay uno, pero ese único evangelio muchos ya lo han pervertido, enseñándoles, tomándolo como ocasión para pervertirlo y desviarles de su verdadera fe. Es como si alguien en la actualidad llegara, que está surgiendo nuevamente los judaizantes, o le llama el movimiento mesiánico, que hay cristianos, hay pastores, hay iglesias que están aceptando esta idea mesiánica, entre comillas, de que hay que adoptar el Antiguo Testamento, darle validez y vivir de acuerdo a los preceptos de la ley de Moisés para hacer válida la vida cristiana y el evangelio en nuestra vida. Y algunos hasta se dejan crecer la barba larga, como los judíos ortodoxos, por ejemplo. No, cuando oran en sus servicios ocultos que le llaman y hacen sus oraciones, el pastor se inclina su cabeza rumbo a Jerusalén y buscan la manera así de ubicarse y se van y buscan, aquí está, y se van a la pared y allá como si estuvieran en el muro de las lamentaciones.
Y comienzan y empiezan a avanzar. ¿Y por qué no se visten con sandalias y con túnica, verdad? ¿Y por qué no andan con odres en vez de estar con la mochila colgada y se cuelgan ahí un odre de piel de los tiempos antiguos? Algo así. Si alguien así viniera aquí y empezara a enseñar, comenzara a enseñar, hermanos, están mal ustedes, que nos dije, están todos ustedes mal. Están mal porque hay que cumplir la ley de Moisés. Hay preceptos que no se pueden cambiar y hay que cumplirla para que la salvación en Cristo pues pueda ser eficaz en nosotros también. Hay que vivir como judíos y hacernos judíos y aceptar esto para que entonces la gracia del Señor sea eficaz para nosotros. ¿Qué íbamos a hacer? Pues Pablo ya está en la tumba, como para que nos escribiera y nos exhortara. La iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia aceptaron. Pablo dice, no. Es razón por la cual les escribe Pablo en el versículo 19, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Solamente lo sabe este dolor las mamás, ¿verdad? Pablo decía, he visto a mamás cómo sufren al parir. Decía, y es como, tengo un dolor muy fuerte, decía Pablo, moral, en relación con ustedes, por la situación y el estado espiritual en el cual ustedes se encuentran ahora, se han desviado de la fe. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Pablo dijo, hermanos, yo quisiera estar presentes ahí para cambiarles el tono de voz y ser duro y drástico para que puedan entender, decía Pablo, pero pues no estoy ahí. Así que Pablo les urge a los hermanos de Galacia que se perfeccionaran o maduraran en su fe. Voy a empezar a aterrizar, ¿no? A la iglesia de Éfeso también. ¿Quién tiene Efesios 4:13, hermano? Efesios 4:13. Lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Correcto, muchas gracias, hermana. Esto ya lo mencionamos, ya lo explicábamos previamente, ¿verdad? Gracias. Y también Pablo mismo urgió el crecimiento espiritual. Filipenses 3:13, por favor. ¿Quién lo tiene? 3:13 y 14. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Qué leyó, hermana? Efesios 4:3. No, es Filipenses. Es Filipenses 3:13. ¿Quién leyó? ¿Hermana Luz? Leí Efesios. Sí. A ver, busque usted misma de Filipenses, denle unas vueltecitas a las páginas para que no se quede con las ganas de leer. Es Filipenses 3:13. Sí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Correcto, muchas gracias, hermana. Pensé que iba a predicar cuando dijo hermanos, pero estaba leyendo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. El crecimiento espiritual se requiere a los corintios, a los gálatas, a los efesios. Pablo mismo surgió a sí mismo el crecer. No pretendo haberlo ya alcanzado, dijo Pablo, pero una cosa sí hago. Dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. No hay término medio, hermanos y muchachos, en el crecimiento espiritual, ni espacio para la neutralidad. O se crece, y si no se está creciendo, se está retrocediendo. Bueno, esto era la introducción, ya se nos pasaron 40 minutos, ¿no? Bueno, voy prácticamente a leer el desarrollo, para que no se me duerman. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para que despierten algunos. Ahora vamos a buscar así de pie, Primera de Juan 2:12, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, 13 y 14. Vamos a leerlo todos juntos, los tres versículos, 12, 13 y 14. Primera de Juan 2, 12, 13 y 14. Dice así todos juntos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres,
porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Muy bien, gracias hermanos, pueden sentarse. Mire, vamos a ver rápidamente aquí los niveles espirituales que presentan la palabra de Dios. Dice entre el versículo 12, 13 y 14 que ya se leyó, ¿a quién le está dirigiendo estas palabras, esta carta del apóstol Juan? ¿A quién? A ver, díganme ustedes. ¿A quién? ¿A quién? A los padres, a los jóvenes. A los padres, dice el versículo 12, os escribo a vosotros. El 12, hijitos, ¿verdad? Niños, los infantes. El versículo 13, os escribo a vosotros, a los padres. ¿A quién más? Ahí mismo, el versículo 13, ¿verdad? A los jóvenes. Y luego a los hijitos nuevamente, a los infantes. Luego en el 14 vuelve a mencionar a los padres y a los jóvenes, porque sois fuertes. Ahí está mencionando 3 áreas de crecimiento. Hijitos, jóvenes, ¿y qué más? Y padres. Ahora, ¿quiénes eran los hijitos? ¿Y quiénes eran los jóvenes? ¿Y quiénes eran los padres? ¿Los padres de quiénes? Hijitos de nuevo nacimiento. Los padres de los hijitos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y los jóvenes quiénes eran entonces? Los hermanos de los hijitos. ¿No? A ver, perdón, ¿qué iba a decir, hermano? A ver, ¿qué iba a decir? Digo, los hijitos son los nuevos nacimientos, los que apenas habían nacido. Los infantes, los recién nacidos y que están en su infancia, vaya, ¿no? En su periodo de infancia. Muy bien. ¿Y los jóvenes? Los jóvenes, los que van desarrollo, crecimiento. Los que iban en un desarrollo evidente, ¿verdad? Y ya no eran infantes, ya no... ¿Qué dijo Pablo? Cuando era niño, pensaba como niño, jugaba como niño, hablaba como niño, me comportaba como niño. Pero cuando ya soy grande, ya dije lo que era de niño, ¿no? Entonces la etapa de la juventud que mencionan a Juan aquí se refiere ya a un proceso de crecimiento muy evidente, ¿verdad? Es decir, ya no eran niños. ¿Y el de padres? Pues ya los que son espiritualmente, ya no los que ya, bueno. ¿Cómo explicarlo? ¿Mande? Que ya eran maduros espiritualmente. Los que ya habían llegado a un nivel espiritual mayor que el de los jóvenes y mayor que el de los niños, a los hijitos. Mire, en estos versículos se revelan 3 etapas básicas del crecimiento espiritual. No es que Juan le estaba hablando a los niñitos de la iglesia, a los jóvenes y a los papás de la iglesia. Le está hablando a los hermanos, a una congregación en sí, vamos a decirlo así. Y le está hablando aquí a los infantes espiritualmente hablando, que los menciona como hijitos, ¿no? Que es un término que utilizó el apóstol Juan, que se tradujo literalmente hijitos, porque ese es el término, ¿no? Los infantes o los niñitos, ¿no? Que se menciona en el versículo 12 y el 13, que son los niños espirituales. Es decir, los niños espirituales son, o podemos catalogarlos a los nuevos creyentes o a los cristianos todavía inmaduros. Mencionaba en un principio que puede haber cristianos de años, pero todavía no han madurado espiritualmente hablando como deberían de madurar, como lo menciona el libro de Hebreos en el capítulo 5, debiendo ser ya maestros, les tengo que dar lechita y alimentarlos como niños, dijo el escritor de Hebreos, ¿verdad? Hay cristianos que ya deberían demostrar cierta madurez espiritual, pero todavía no la muestran, hay inmadurez. Esos son los hijitos o los infantes espirituales. ¿Cómo es un niño? Un niño no entiende muchas cosas.
confunde. En la iglesia teníamos hace muchos años un niñito que decía, en vez de sí, decía no, y en vez de decir no, decía sí. Y el primer día que fue a la iglesia lo llevó su hermanita, allí tuvimos una comida y el niño estaba así como engentado ahí sentadito al final del salón social que teníamos y llegamos y ya estaba como ya enojado el niño y tenía como 4 o 5 años, algo así. Me acerqué y le digo, ¿por qué estás enojado? Y estaba así, ocho. Y le digo, ¿quieres comer? No. ¿Tienes hambre? No. Pues él lo que nos estaba diciendo es que sí quería comer y que sí tenía hambre. Pero como le decían las hermanas y él decía que no, pues no le daban. Por eso estaba enojado. ¿No? Hay niños, los niños no entienden, confunden, malinterpretan, ¿verdad? Son, se me fue el término, hacen berrinches algunos de ellos, se enojan, hacen rabietas, son inexpresivos de una manera, se expresan de otra manera otras cosas, ¿no? Pero no manifiestan claramente sus emociones, quiero decir, ¿no? Y así son los infantes en el sentido espiritual. También, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, aunque hay algunos cristianos ya de años que hacemos berrinches, ¿no? En el sentido espiritual. Y ahí estamos como don Ramón, brincando arriba de la gorrita. No, cuando ya deberíamos de ser padres espirituales, actuamos como niños espirituales. Así que el niño no entiende, se enoja, porque es niño, es inexperto en la palabra. Es lo que dice la Biblia en Hebreos 5:11. Mientras no me diga el hermano Robiel que termine, no voy a terminar. ¿Dónde está el hermano? Ah, acá está. ¿Cuánto falta, hermano? ¿Ya? ¿Ya? Hebreos 5:11. Dice en la Biblia, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. ¿Por qué era difícil de explicar para el escritor de Hebreos a los hermanos? De explicarles lo que les quería explicar. ¿Por qué creen? ¿Mande? Porque estaba tratando con niños espirituales. Y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo en la vida cristiana, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Lo que decía en un principio la expresión de las palabras de aquel pastor, ¿verdad? Que hay cristianos que tienen de años que sufren de regresión espiritual, ¿no? Vuelven a ser niños. Dice, y se les tenga que enseñar espiritualmente el ABC de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, niños espirituales o inmaduros, que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Inexperto en la palabra, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un niño entonces, hermanos, es inexperto. Un niño espiritual es inexperto en la palabra. Dejamos de leer la Biblia, de estudiarla, se nos olvidan los versículos, ¿sí o no, hermano? Yo no sé si hice bien en una ocasión, allá en la iglesia donde estuvimos. No hicimos un concurso, pero les pregunté a los hermanos, vamos a ver quién sabe más versículos. Y empecé por los más altos, ¿no? A ver quién sabe más de 100. Una hermana así como que volteaba, como que no quería levantar la mano, ¿no? La hermana. Y volteaba así como si... Y hasta que se animó. A ver, hermano, pues lo tiene que decir, porque tiene que probar que sabe 100 versículos. Pero bajo protesta de decir verdad, no le pedí que dijera los 100 versículos, por supuesto, porque estábamos en una escuela dominical. Pero bueno, le vamos a creer, está la iglesia, es cristiana, ahí está la Biblia y creemos que está diciendo la verdad, ¿no? Que después la agarramos en varias mentiritas a la hermana, pero ahí en ese momento creímos que nos estaba diciendo la verdad. Ok, díganme un versículo de este tema, díganme un versículo de este otro tema, díganme un versículo de este, ya cuando lo iba diciendo, lo iba diciendo fluido y muy bien, ¿no? A ver, ¿quién sabe de entre 90 y 100? No, pues que yo, un hermano. A ver, entre 80 y 90. Ok, menos de 70, no, pues varias manos. A ver, ¿cuántos? No, pues 3, dijo un hermano. Bueno, estos no pasan, ¿no? Estos los dejamos acá a un lado, porque ya eran hermanos de mucho tiempo y no sabían más de 3 versículos, pues no,
no se puede concebir, ¿no? Lo que decíamos en un principio. Y al final, pues le dimos un incentivo a la hermana, por eso le decía que no sé si hice lo correcto, porque pues, no tenemos que incentivar algo que tenemos que hacer. Pero para que otros se animaran, ¿no? Que otros se animaran a poder memorizar. Pero hay momentos en la vida, hermanos, que, bueno, el momento de nuestra vida, el momento de nuestra vida del cristiano es la palabra de Dios. Es conocer la Biblia, la Escritura. ¿Qué tanto conoce usted de la Biblia? Un día teníamos un devocional en una reunión que nos visitaron algunos hermanos en Baja California Sur, y venía una hermana que éramos de la misma edad, somos de la misma edad, pero ya estaba casada. La conocí desde que llegaron a la iglesia, cuando tenía como 9, 10 años. Se supone que ella sabía muchos versículos y entendía muchas cosas. Entonces tenemos un devocional en esta mañana y a ver, leímos un proverbio, a ver, ¿qué proverbio te llamó la atención? No, pues me llamó la atención dijo ella. Y hablaba de la ciencia, no sé qué. Le digo, ¿y qué te llamó la atención? Pues aquí la palabra ciencia, y porque empezó a hablar de la ciencia como la tecnología y que no sé qué. Pero ciencia en la Biblia no habla de tecnología, la ciencia en la Biblia es el conocimiento nada más. Entonces, si cambiamos el sentido de esa palabra y lo malinterpretamos, no podemos entender el versículo. Entonces la dejé que hablar, le digo, pero es que ciencia allí no habla de eso, habla de conocimiento que uno tiene. Ciencia es conocimiento nada más. No tenemos que buscarle más allá de lo que no es. Claro, en algunos pasajes menciona ciencia, que la ciencia iría en aumento, ¿no? Y claro, podemos interpretarlo como la misma tecnología, lo que estamos viviendo, pero también el conocimiento que Dios le ha dado al ser humano. Pero no debemos de tomar situaciones que no son. Y eso sucede por ser inexpertos en la palabra, porque no conocemos la Biblia como deberíamos de conocerla. ¿Ya se fue la mano, Rubén? Bueno, vamos a dejar esto pendiente para otra ocasión, hermanos. El otro nivel, que es la juventud espiritual y los padres espirituales. ¿A qué se refería realmente el apóstol Juan cuando mencionaba estos niveles y este periodo de vida en el crecimiento de los hermanos? Infantes espirituales, vamos a ver lo que es juventud espiritual y los padres espirituales también. No dejen de venir, si Dios lo permite, la siguiente semana para estar participando de la escuela dominical también.